Bien. Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Biloyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles la quinta sesión del tercer módulo del Diplomado de Derecho Aduanero, con el tema El principio de reserva tributaria en el caso de derechos arancelarios, que será desarrollado por el distinguido doctor Leonardo López, quien es abogado peruano con amplia experiencia en derecho tributario, es socio en Hernández y Cía desde hace más de 31 años y ejerce como tax partner. Además, es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido vicepresidente segundo en la Cámara de Comercio de Lima. Es egresado de la Universidad de Lima y se destaca por su conocimiento y trayectoria en el campo tributario. Queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor responderá como mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Claro que sí. Muchísimas gracias por la presentación y por supuesto, mil gracias a Bill Lawyer por la invitación. En efecto, como bien se ha mencionado, yo voy a tocar el tema vinculado al principio de reserva de ley en materia de aranceles aduaneros. Qué duda cabe si estamos llevando un diplomado de derecho aduanero, si ustedes están llevando, digamos, o recibiendo un diplomado de derecho aduanero, qué duda cabe que tienen que ver los aranceles, que son los tributos que gravan normalmente las operaciones de comercio exterior, ¿no? Y respecto de los aranceles, como sucede con cualquier otro tributo, este, lo primero que hay que ver es que si el principio de reserva de ley es realmente respetado, si el principio de reserva de ley está debidamente aplicado, ¿no? Considerando que este principio es uno de los principios más importantes de la tributación. Y para tocar este tema, digamos, hay que tener algunas premisas básicas, ¿no? Que duda cabe que los derechos arancelarios tienen naturaleza tributaria, ¿no? Si no tuvieran naturaleza tributaria, pues esta charla no tendría sentido, solamente en la medida de que los derechos arancelarios son reconocidos como tributos, es que podemos hablar de poder tributario, podemos hablar de límites a ese poder tributario, límites que están justamente dados por los principios del derecho tributario, ¿no? Digamos, reitero ello, ratifico que tienen naturaleza tributaria porque en algún momento, digamos, ha habido autores que han sustentado en teoría, la naturaleza no tributaria de los derechos arancelarios, ¿no? Nosotros sí consideramos que los derechos arancelarios son tributos, ¿no? Considerando, digamos, el tipo de recurso que es el derecho arancelario. Como ustedes recordarán, seguramente por los que han estudiado temas de derecho tributario, ¿no? Los ingresos que obtiene el Estado justamente para poder satisfacer los fines vinculados obviamente al bien común, esos recursos pueden ser recursos originarios o pueden ser recursos públicos derivados, ¿no? Los recursos públicos originarios eh, tienen, valga la redundancia, su origen en la explotación del patrimonio del Estado, ¿no? El Estado como una entidad, digamos, jurídica, como un sujeto de derecho, puede poseer bienes, ¿no? Puede ser propietario de bienes y puede explotar esos bienes para obtener recursos. Cuando el Estado explota los bienes para obtener recursos, lo que está obteniendo el Estado son recursos originarios o también conocidos como patrimoniales. Los recursos provienen de la explotación de su patrimonio, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, el Estado peruano es dueño del Estadio Nacional y alquila ese Estadio Nacional a una empresa que realiza conciertos de música, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esta empresa recibe o le paga, mejor dicho, a cambio de la renta, a cambio del alquiler o el uso del espacio público, en este caso del estadio, le paga
una remuneración al Estado. Esa remuneración no es un tributo, es un recurso originario y proviene justamente de la explotación del patrimonio del Estado dado por el Estadio Nacional, ¿no? Obviamente no es el caso de los derechos arancelarios, ¿no? Los derechos arancelarios, que son un recurso que recibe el Estado y por lo tanto es público, este derecho no proviene de la explotación de bienes del Estado, por lo tanto los recursos que están dados por los derechos arancelarios no son recursos patrimoniales u originarios, ¿no? Los derechos arancelarios son recursos públicos derivados, ¿no? Les decía hace un momento, los recursos públicos pueden ser originarios o derivados. Los originarios ya saben ustedes que provienen del patrimonio, y los derivados se llaman así porque derivan no del patrimonio del Estado, sino que derivan del imperio del Estado, ¿no? Como ustedes saben, el Estado tiene un poder de imperio que se lo hemos concedido a distintas reparticiones estatales a través de las normas constitutivas, ¿no? De nuestra organización, de nuestra nación organizada, digamos, jurídicamente, ¿no? Le hemos concedido un poder de imperio y poder de tomar de decisiones para justamente administrar nuestra nación, ¿no? Y en virtud de ese poder de imperio, le hemos dado la facultad al Estado para que cree, ¿no? Y pueda recabar de los administrados determinados recursos, ¿correcto? Por eso, en ese caso, los recursos son derivados, derivan del imperio y del poder que tienen los Estados. Los recursos derivados provenientes del imperio del Estado también son conocidos como los recursos tributarios, ¿no? Y qué duda cabe que los derechos arancelarios son recursos derivados porque provienen justamente del mandato de la ley, conforme lo vamos a ver más adelante, ¿no? Justamente los recursos derivados son todos aquellas prestaciones que tienen su origen en un instrumento legal. Y en ningún caso, ¿no es cierto?, los recursos derivados constituyen o los recursos tributarios constituyen una sanción por acto ilícito, ¿no? Los tributos se generan justamente por actos ilícitos realizados por los privados, ¿correcto? Y son estos privados los que tienen que, acaecido o acaecida la hipótesis de incidencia, tienen que cumplir con entregar esos recursos al Estado, ¿no? Y eso es lo que pasa con los derechos arancelarios, ¿no? Los derechos arancelarios, producida la hipótesis de incidencia que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria de los derechos arancelarios, pues hay que pagar esos derechos arancelarios, ¿no? Y ustedes pueden verificar que en efecto hay hipótesis de incidencia en el caso de los derechos arancelarios. Ustedes revisan el artículo 140, aun cuando es un artículo que tiene serias deficiencias de técnica legislativa, ¿no? Pero de ese artículo que regula el aspecto temporal de la obligación tributaria, podemos deducir, ¿no es cierto?, cuál es el aspecto material u objetivo de la obligación tributaria, porque ahí de ese artículo podemos derivar qué o cuáles son las operaciones que resultan verificadas en la realidad, las que dan lugar al nacimiento de los derechos arancelarios, ¿no? Dentro de la clasificación tripartita, la cual es acogida por nuestra legislación, ¿no? Particularmente por el Código Tributario, que recoge una clasificación tripartita de los tributos, dividiéndolos entre impuestos, contribuciones y tasas. Claramente los derechos arancelarios son un impuesto, ¿no? Ustedes recordarán seguramente, ¿no?, la diferencia entre uno y otro caso, ¿no? El caso de los impuestos es un tributo no vinculado, mientras que la contribución y la tasa son tributos vinculados, ¿no? ¿Vinculados a qué? En el caso de la contribución y la tasa, se denominan vinculados porque el hecho generador está vinculado con una actividad estatal, ¿no? Por ejemplo, llámese el otorgamiento de una partida de nacimiento, ¿no? El otorgamiento de una partida de nacimiento por la RENIEC cuesta una suma determinada de dinero, ¿no? En ese caso, el Estado me está prestando un servicio, hay una actividad estatal, esa es la actividad estatal que genera el pago de esa remuneración que, digamos, bajo los términos del Código Tributario se denomina tasa, ¿no? La tasa es todo tributo que supone una prestación de servicios
individualizada en el contribuyente, ¿no? Lo propio ocurre con la contribución. La contribución es un tributo vinculado porque está vinculado con una actividad estatal o con una obra pública que genera un beneficio en favor del contribuyente, ¿no? Por ejemplo, mañana una municipalidad, pues, arregla un parque y yo estoy muy cerca al parque, eso ha significado un incremento del valor de mi propiedad, de mi casa. Entonces ahí hay una contribución, una actividad estatal que ha contribuido a mejorar, ¿no es cierto?, o a incrementar el valor de mi propiedad. En ese caso, el Estado, la municipalidad, en este caso, está, digamos, facultada para poder cobrarme una contribución. Nuevamente, ahí hay actividad estatal, ¿no? La mejora que hizo el Estado de este parque en el ejemplo, ¿no? Y finalmente, el impuesto no vinculado o el tributo no vinculado es el impuesto, ¿no? Que justamente se denomina tributo no vinculado porque no está vinculado a ninguna actividad estatal. Acá, en el caso de los impuestos, el hecho generador está dado por operaciones no estatales, ¿no es cierto? Por actos jurídicos llevados a cabo por los administrados, no por el Estado, sino por los administrados. Y estos actos jurídicos realizados por el administrado son los que están previstos en la ley y que dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, en los impuestos no hay actividad estatal, ¿no? O sea, cuando ustedes obtienen rentas y tienen que pagar el impuesto a la renta, no hay actividad estatal. Cuando ustedes realizan una venta y tienen que pagar el IGB, no hay actividad estatal. Cuando ustedes son propietarios de un predio y tienen que pagar el impuesto predial, no hay actividad estatal, ¿no? Hay, digamos, hay algo que está dentro de la esfera del administrador. Pues lo propio ocurre con los derechos arancelarios. Los derechos arancelarios son impuestos porque no media en el hecho imponible o en la hipótesis de incidencia prevista en la ley, no media actividad estatal, ¿no? Lo que media es una actividad llevada a cabo por el administrado del contribuyente, como por ejemplo, presentar una declaración de importación para consumo, ¿no? Ese está previsto como una hipótesis de incidencia. ¿Hay actividad estatal? No hay actividad estatal, ¿no? Lo propio con la admisión temporal para reexportación en el mismo estado o la admisión temporal para perfeccionamiento activo, que son supuestos que dan lugar al nacimiento de la obligación tributaria, ¿ok? De los derechos arancelarios, que repito, son impuestos porque esas hipótesis de incidencia previstas en el artículo 140 de la Ley General de Aduanas nada tienen que ver con una actividad estatal. Por lo tanto, no hay duda de que los derechos arancelarios son tributos y son tributos de la especie impuesto, ¿no? Y como tales, y como cualquier otro tributo, tienen su origen en el ejercicio del poder tributario, ¿no? De ese imperio del que les comenté hace un momento, ¿no? Ese imperio que le hemos dado al Estado, esa atribución que le hemos dado al Estado para que, ¿no? Ese mandato para crear tributos. Ese mandato para crear tributos no es otra cosa que el poder tributario, ¿no? Que es la atribución que tienen los estados para crear tributos, ¿no? Normalmente esta atribución está prevista en las normas constitutivas del Estado, ¿no? Cuando me refiero a las normas constitutivas, ustedes deben entender normalmente, por ejemplo, en el Perú, me refiero a la Constitución. La Constitución es el que establece, digamos, cuáles son las atribuciones y competencias de los distintos, ¿no?, órganos, ¿no?, o reparticiones de la organización que forman parte de la organización del Estado, ¿no? Dentro de esas atribuciones están justamente las referidas al poder tributario, ¿no? En la Constitución hay un artículo en particular, el artículo 74 de la Constitución, que habla sobre el poder tributario, ¿no? ¿Quién ejerce ese poder tributario? ¿Cómo se ejerce o a través de qué instrumentos se ejerce ese poder tributario? Si ese poder tributario es originario o es un poder tributario derivado, ¿no? El poder tributario originario es normalmente el que es concedido por la Constitución a los parlamentos. Y el poder tributario derivado es cuando ese poder, ¿no es cierto?, se entrega o se delega a otras reparticiones del Estado, ¿no?, dentro de lo que se ha denominado la flexibilización o la deslegalización, ¿no? La flexibilización del principio de reserva de ley tributaria. Justamente, ¿no?, para que el
poder tributario no sea ejercido, ¿no es cierto?, de manera ilimitada, ¿no? Para que no sea ejercido de manera tal que suponga un abuso frente a los administrados, la misma norma constitutiva, en nuestro caso la Constitución, establece límites al ejercicio de ese poder tributario, ¿no? Esos límites están dados en la doctrina tributaria, o en la doctrina tributaria son conocidos como los principios del derecho tributario, ¿no? Cuando ustedes escuchan hablar de principios del derecho tributario, de lo que estamos hablando son de límites al ejercicio del poder tributario, ¿no? Y allí encontramos, dentro de esos límites, encontramos al principio de legalidad tributaria o de reserva de ley, al principio de igualdad, al principio de no confiscación, al principio de certidumbre o de seguridad jurídica, ¿no? La idea es que cuando el Estado ejerce ese poder, pues respete esos principios o límites. Y como les decía hace un momento, uno de esos límites está dado por el principio de reserva de ley, que no quiere decir otra cosa que es un principio que costó muchísimo, ¿no es cierto? Ustedes si revisan los anales de la historia, van a poder encontrar información que esto es uno de los principios que costó muchísimo, ¿no es cierto? Quitarle el poder al rey para que el poder tributario corresponda al pueblo representado en sus parlamentos ha costado muchísimo, ¿no? Hasta vidas, guerras inclusive ha habido, ¿no? Y el principio de legalidad no es otra cosa que en rigor, ¿no? El poder tributario le corresponde al pueblo, ¿no? Y el pueblo, a través de sus representantes en el Parlamento, ejerce ese principio a través del instrumento que establece la norma constitutiva, ¿no? El instrumento máximo que la norma constitutiva establece o dispone para que ese poder del Estado, el Parlamento, los representantes de la población, ejerzan, digamos, sus roles legislativos, ¿no? Entonces, el principio de legalidad no es otra cosa que el límite establecido por la Constitución en el sentido de que al quien le corresponde el poder tributario es al Parlamento y el Parlamento debe ejercer ese poder a través del instrumento máximo previsto en la norma que este Parlamento puede emitir para legislar. Y en nuestro país, ese instrumento máximo, ¿no? Ese instrumento superlativo no es otra cosa que la ley, ¿no? La ley es la expresión de la voluntad general, ¿no? Y por eso es que se dice que en materia tributaria lo que existe es la autoimposición, ¿no? La autoimposición, ¿qué quiere decir? Que somos la población, ¿no es cierto? Somos todos los administrados y los ciudadanos de una nación, los administrados de un Estado, los que decidimos los impuestos que queremos aportar para contribuir, digamos, al cumplimiento de las finalidades que tiene el Estado en busca del bien común, ¿no? Por eso es que se habla de la autoimposición. Somos nosotros los pobladores los que nos autoimponemos los tributos a través de nuestros representantes, ¿no? En rigor, ¿no? El principio de legalidad implica que para que haya tributos tiene que haber ley, ¿no? No hay tributos sin ley, ¿correcto? Dice la máxima del principio de legalidad. Obviamente, como les decía hace un momento, este principio ha sido de alguna forma flexibilizado, hay un proceso de deslegalización, ¿no? Y a veces los parlamentos ceden espacio al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo también pueda eh, definir, ¿no es cierto?, o establecer tributos, ¿no? Y si ustedes revisan el artículo 74, pues van a poder verificar, y eso es, entiendo que se va a dar pronto, por ejemplo, en nuestra realidad, ¿no? Van a poder verificar que el Poder Ejecutivo puede legislar en materia tributaria a través de decretos legislativos, es decir, cuando media una ley autoritativa del Congreso que le dice al Poder Ejecutivo, señores del Poder Ejecutivo pueden legislar en esta materia tributaria, ¿no? Y le decía que el tema está, digamos, en el contexto actual, porque recordarán la presentación del ministro de Economía en el sentido de que
y va a presentar un proyecto de ley al Congreso de la República para que lo autoricen a emitir decretos legislativos que, entre otras materias, va a tocar el tema tributario. El artículo 74 de la Constitución de 1993 es el que recoge, digamos, en su texto, pueden ustedes encontrar, ¿no es cierto?, la referencia al poder tributario y también al principio de reserva de ley, al poder y al límite, ¿no? Y si ustedes revisan el artículo 74, ¿no? Dice expresamente que los tributos solo se crean o modifican o se establece una exoneración. Fíjense, los tributos se crean, modifican o se establece una exoneración exclusivamente por ley, ¿no? Entonces ahí está el principio de legalidad. Ahí, ¿qué me está diciendo? Que el tributo se crea por ley. ¿Quién puede dar leyes? Pues solamente el Congreso, ¿no? Entonces el poder tributario, en primer lugar, le corresponde al Congreso, ¿no? ¿Y cuál es el límite o el instrumento a través del cual puede dictar o ejercer ese poder tributario? A través de la ley, ¿correcto? Pero también, acá hay lo que les decía, acá también en el artículo podemos encontrar la flexibilización que existe sobre ese principio de reserva de ley o principio de legalidad tributaria, y el mismo artículo te dice, también cabe la posibilidad que los tributos se creen, se modifiquen o se establezca una exoneración a través de un decreto legislativo, claro, en caso que haya delegación de facultades, ¿no es cierto? Entonces acá hay una flexibilización del principio de legalidad, no solo por ley, también cabe que un decreto legislativo cree un tributo cuando hay una delegación por parte del Poder Legislativo. Y adicionalmente, y acá entrando un poco más en materia, que es lo que nos trae a conversar con ustedes hoy día, ¿no? La norma, el artículo constitucional, el artículo 74, nos dice salvo los aranceles, dice, y las tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo, ¿no? Entonces, acá la pregunta que inmediatamente surgirá es, ¿qué significa ese salvo, ¿no? ¿Qué implica esta salvedad hecha por la norma respecto al principio de legalidad, en el sentido que los aranceles y las tasas se regulan mediante decreto supremo, ¿no? ¿Acaso esto quiere decir, por ejemplo, que mañana, ustedes saben pues que los aranceles graban operaciones aduaneras, ¿no? De ingreso y salida de mercancía. Entonces, pregúntense ustedes, por ejemplo, mañana podría el señor Arista, ¿no es cierto?, como ministro de Economía, podría dictar un decreto supremo, conjuntamente con la presidenta, obviamente, porque la atribución de dictar decreto supremo le corresponde a la presidenta, pero el ministro de Economía dirige la política tributaria, la política fiscal, ¿no? Entonces le dice la ministra, bueno, necesitamos recursos, ¿qué te parece si grabamos las exportaciones, ¿no? El precio del cobre está subiendo, ¿no? Podemos recaudar el 10% del precio del cobre y podemos establecer un arancel, porque recuerden que el arancel grava operaciones de comercio exterior, o sea, nuestra configuración actual es que el arancel grava ingresos, ¿no? Algunos mecanismos de ingresos, pero en teoría podría también gravar algunos mecanismos de salida, ¿no? Y entonces, como el ministro dice que esa es potestad, ¿no es cierto?, del Poder Ejecutivo, entonces le propone a la presidente o al presidente, ¿no? Crear vía decreto supremo un derecho arancelario equivalente, y fíjense ustedes, al 10% del valor FOB de las exportaciones. La pregunta que seguramente a continuación se harán, ¿ese decreto supremo estaría acorde al artículo 74 de la Constitución? ¿Sería un decreto supremo constitucional, ¿no? ¿A qué se refiere la norma con el salvo los aranceles que se regula por decreto supremo? Ese salvo significa, ¿no es cierto?, que el poder tributario en materia arancelaria le corresponde todo al poder ejecutivo. Y bueno, esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar el día de hoy. Y para tal efecto, también quiero que ustedes tengan en consideración otro artículo
¿no? Referido a este tema de los derechos arancelarios, otro artículo constitucional, ¿no? Fíjense la importancia de los derechos arancelarios, ¿no? Que tiene, que encontramos dos referencias expresas a aquel o aquellos, digamos, en la Constitución, en el artículo 74 y en el numeral 20 del artículo 118 de la Constitución, donde señala que corresponde al presidente de la República, fíjense, nuevamente utiliza el verbo regular o el verboide regular las tarifas arancelarias, ¿no? Si ustedes se dan una vuelta por la doctrina local y tratan de, realmente no hay mucha gente que ha escrito sobre ese tema, ¿no? Normalmente hemos visto eh, artículos doctrinarios sobre el ejercicio del poder tributario en materia de los tributos internos, pero poco en materia arancelaria, ¿no? A mí me ha costado investigar sobre eso, pero algo se ha dicho sobre el tema, ¿no? Y hay profesores como el profesor Bernales, el profesor Rubio, el profesor Cresarge, que han escrito sobre el régimen económico de la Constitución y, bueno, han llegado a la conclusión de que el Poder Ejecutivo tiene una potestad, fíjense, originaria en materia arancelaria, ¿no? Ni siquiera es delegada, ¿no? Sino que la Constitución le ha dicho, tú, Poder Ejecutivo, eres el único que puede crear aranceles, ¿no? Bajo esta tesis de estos distinguidos profesores, ¿no? Entonces, en el ejemplo que acabamos de dar, sí, pues seguramente le dirían al ministro de Economía y Finanzas, ante una consulta, por ejemplo, le dirían, tranquilo, no te preocupes, ¿no es cierto? Puedes crear tu arancel sobre las exportaciones, ¿no? Eh, y el sustento, recuerdo que cuando leía estas apreciaciones de estos distinguidos juristas, ¿no? Decían que el arancel es una especie tributaria, decían que básicamente es un instrumento de política macroeconómica con fines extrafiscales, ¿no? Esa es la, 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 ¿cómo se llama? La argumentación para sustentar esto más allá del texto de la norma, ¿no? Sin embargo, también encontré, por ejemplo, a un autor importante como el autor Humberto Medrano, ¿no? Que no es así, ¿no? Que regular no es crear, ¿no? Regular, según él, es ajustar, arreglar, qué es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, y lo que puede hacer el Poder Ejecutivo es modificar la tarifa del arancel. Fíjense qué interesante, pero no puede crear o derogar el arancel. Entonces, mañana queremos crear un impuesto a las exportaciones, un arancel a las exportaciones, como existe en otras latitudes, ¿no? Sin ir muy lejos, en Argentina se graban con aranceles las exportaciones. Entonces, seguramente si mañana le preguntan al doctor Medrano, el doctor Medrano va a decir, no, no hay forma que crees un derecho arancelario a las exportaciones, ¿no? Y similar posición tiene, por ejemplo, el doctor, o similar posición sostenía el doctor Armando Solesi, ¿no? Que incluso recuerda un hecho histórico en la lectura que me tocó verificar, recuerda un hecho histórico que justificaba la intervención del Ejecutivo, y ese hecho histórico era sobre la necesidad ante una abrumadora importación de bienes que podía poner en riesgo, ¿no es cierto?, la industria local. Había que reaccionar rápido y subir la tarifa arancelaria, ¿no? Entonces, por lo tanto, a eso hay que preverlo y hay que darle al Poder Ejecutivo la facultad para que intervenga de inmediato. Claro, para que intervenga de inmediato, y lo único que necesitaba hacer era incrementar la tarifa arancelaria, ¿no? Y bueno, así como en la doctrina pues existen opiniones contradictorias, pues también lo propio ocurre actualmente, ¿no? Si ustedes revisan la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Considera que tiene potestad tributaria originaria en materia arancelaria, por lo tanto, siguiendo con el ejemplo, el Poder Ejecutivo podría crear un arancel que grave las exportaciones, ¿no? Y hay un texto, este es el texto que aparece en la diapositiva, es copiado de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y dice, de acuerdo al artículo 74 de la Constitución y el inciso 20 del artículo 118, la facultad de regular la política arancelaria le corresponde al Poder Ejecutivo. Le corresponde al Poder Ejecutivo, fíjense. No al Congreso, ¿eh? Sino al Poder Ejecutivo, siendo el presidente de la República el que tiene la función de regular los aranceles.
de acuerdo a la ley orgánica incluso del Ministerio de Economía y Finanzas, en desarrollo de esta atribución, ¿no? Señala que este ostenta la competencia en política arancelaria y esa política arancelaria es determinada no a través de la ley, sino a través de decretos supremos del presidente de la República. Si vamos al poder legislativo, pues encontraremos algunos desarrollos legislativos, me refiero particularmente a algunas leyes aprobadas por el Congreso, que dicen una cosa totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen los regímenes de las zonas económicas especiales o de las zonas francas, y todos estos regímenes, ¿no? Están basados en un principio, el principio de extraterritorialidad aduanera. Y en virtud de ese principio de extraterritorialidad aduanera, tenemos una serie de leyes que están referidas a la creación de estas zonas económicas especiales, ¿no? Que establecen una serie, ¿no? de beneficios en materia arancelaria, ¿no? Entonces, las mercancías por ingreso, que ingresan al Ceticos Matarani, no está grabada con derechos arancelarios, ¿no? Las mercancías que ingresan a la zona franca de Tacna no están grabadas con derechos arancelarios, ¿no? ¿Y dónde está eso establecido? En una ley, ¿no? En una ley del Congreso, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Acuérdense que ejercer el poder tributario no solamente significa gravar, ¿no? También significa modificar lo que se grabó o también significa exonerar, ¿no? En el sentido más amplio, ¿no? Establecer beneficios respecto de un tributo, ¿no? Entonces, ¿cómo así, si resulta que el poder tributario en materia arancelaria, que implica, por ejemplo, no aplicar tributos al ingreso de mercancías, ¿no? Que eso debiera estar, según el Poder Ejecutivo, debiera estar previsto en un decreto supremo, ¿cómo así en una ley, ¿no? La ley de Sofratagna, por ejemplo, que ahí menciono, y cualquiera otra de las leyes, ¿no? Que establecen mecanismos arancelarios similares, ¿no? De beneficios arancelarios. Hoy día, por ejemplo, también nuevamente se vuelve a hablar de zonas francas a propósito de la próxima operación del puerto de Chancay, y eso se está discutiendo en el Congreso, ¿no? En el Poder Ejecutivo, ¿no? Pese a que la idea la ha recogido el Ministerio de Economía y Finanzas, creo que no tienen duda de que quien tiene que dar una ley en ese sentido es el Congreso, ¿no? Pese a que ellos consideran que el poder tributario le corresponde al Ministerio, al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente de la República. Si ustedes revisan los antecedentes de esta ley, me refiero al proyecto de ley y las opiniones recibidas, entre otras cosas, el Ministerio de Economía y Finanzas se oponía a este proyecto de ley que regulaba ciertamente temas arancelarios, porque decía, el poder tributario es mío, ¿no? ¿Tú qué haces regulando temas arancelarios? Pero el Poder Legislativo termina sacando su ley y regula temas arancelarios, ¿no? Y un ejemplo más reciente, ¿no? En época de pandemia, con ocasión del incremento, ¿no? exagerado de los fletes, ¿no? Por el problema en los puertos, por el problema de mano de obra, los fletes subieron de una manera considerable, y entonces, y si que se incrementa el flete es como subir el arancel, ¿no es cierto? Se incrementa la base imponible, el arancel es más alto, y al final los únicos perjudicados son los consumidores y obviamente dentro de los consumidores los que menos tienen, ¿no? Los que menos recursos tienen. Entonces, el Congreso presentó un proyecto de ley para que terminó aprobándose, ¿no es cierto?, eliminando de la base imponible al costo del transporte, al costo del flete. Entonces, ustedes se preguntarán, oye, pero ¿qué hace el Congreso regulando la base imponible? Un aspecto importantísimo, el aspecto cuantitativo o mensurable de la obligación tributaria que, si resulta que el poder le corresponde al Poder Ejecutivo, ¿qué hace el Congreso es, aprobando una norma sobre la base imponible de los derechos arancelarios? Y la jurisprudencia también está, digamos, tampoco tiene una posición uniforme, ¿no? La jurisprudencia también está encontrada en este tema. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional a propósito de una acción de amparo que se interpuso contra un decreto supremo allá que se fue expedido en el año 95,
¿no? Por el presidente de la República, ¿no? Justamente, ¿no? Teniendo la facultad originaria para crear aranceles, creó un arancel adicional al previsto, ¿no es cierto?, en la Ley General de Aduanas, y creó un arancel adicional, dice, una sobretasa adicional aplicable a la importación de alimentos, si mal no recuerdo, era el 5% del valor FOB de la mercancía importada para consumo. Y, bueno, quien se vio afectado por ese decreto supremo, o un ciudadano afectado por ese decreto supremo, interpuso una acción de amparo, y esa acción de amparo fue declarada infundada, ¿no? Y si ustedes revisan esa acción de amparo, la pueden buscar en la página web eh, del Tribunal Constitucional, van a encontrar la sentencia, y el Tribunal Constitucional dice que el Poder Ejecutivo tiene potestad originaria en materia. Entonces, y se basa, dice, y cita el artículo 74, justamente la parte del salvo, ¿no? Y además dice, recoge la definición de derecho arancelario prevista en la Ley General de Aduanas, ¿no? Como que esa definición del derecho arancelario prevista en la Ley General de Aduanas es la que sustenta su conclusión de que el Poder Ejecutivo tiene una potestad originaria en materia arancelaria. Por el lado del Poder Judicial, la Corte Suprema tiene fallos contradictorios, ¿no? Me ha tocado llevar estos casos, ¿no? Por un lado, hay algunos fallos que recogen la tesis del Tribunal Constitucional, ¿no? Fallos incluso en casación, y otros fallos también en casación que recogen la tesis de que la potestad tributaria del Poder Ejecutivo en materia de aranceles es una potestad tributaria limitada, ¿no? ¿A qué? A la cuantía del derecho arancelario, lo que decía el doctor Medrano, que les comentaba hace un momento, ¿no? Pero la creación de un derecho arancelario, la modificación de la base imponible de un derecho arancelario, ¿no? La derogación de un derecho arancelario, el establecimiento de un beneficio respecto de los derechos arancelarios tiene que ser por ley, o en todo caso por decreto legislativo cuando media una delegación de facultades, ¿no? Y bueno, como ustedes podrán apreciar, ¿no? Y no sé si estaban al tanto de esto, pero digamos, queda claro que una incertidumbre jurídica tenemos, ¿no es cierto? Y una incertidumbre jurídica respecto de de un tributo importante, ¿no? Siguen siendo importantes los derechos arancelarios, ¿no? Y creo que no nos podemos dar el lujo de tener incertidumbres jurídicas en instituciones tan importantes como los tributos, ¿no? Y creo que esa incertidumbre debería ser corregida, ¿no? ¿Cómo debería ser corregida? Bueno, yo les alcanzo mi posición, ¿no? En relación a lo que les comentaba de la posición del Tribunal Constitucional, ¿no? Que se basa en la definición de derechos arancelarios, ¿no? Ahí mi comentario es que el Tribunal Constitucional no se ha dado cuenta que esa definición contenida en la Ley General de Aduanas es una definición errada, incorrecta, ¿no? Si revisamos el artículo 2 dice, en efecto, los derechos arancelarios son, ¿qué son? Impuestos, ¿no? De eso no cabe duda, lo vimos al principio de la presentación. Dice, son impuestos establecidos en el arancel de aduanas a las mercancías que entren al territorio aduanero. Son impuestos, les decía, correcto. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿no? ¿Es verdad que el arancel de aduanas, o el arancel, mejor dicho, o el derecho arancelario, o el derecho aduanero, como también se le conoce, es un impuesto establecido en el arancel de aduanas a las mercancías por el solo hecho de entrar al territorio aduanero? Ustedes han seguramente, ¿no? Entiendo que también en el público hay gente que ejerce en materia de comercio exterior y seguramente alguna vez se habrán topado con el arancel de aduanas, ¿no? Si ustedes revisan el arancel de aduanas, ¿no? Lo que van a encontrar es una serie de reglas para definir, ¿no? En qué subpartida arancelaria nacional se clasifica una determinada mercancía, ¿no? Entonces, y luego viene, después de esas reglas, ¿no? Viene todo un desarrollo donde se establece un código, y a ese código le corresponde una mercancía, y luego a esa mercancía, luego viene arribita, dice el cuadrito AB, significa ad valorem, derecho ad valorem, y luego viene un numerito.
¿no? Ese numerito es la tasa, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿en dónde, en qué parte del arancel aduanero se establece el derecho arancelario? En ninguna, ¿no? Lo más que establece el arancel aduanero es fija una tasa, una alícuota, una tarifa, un porcentaje. Pero si nosotros somos serios y consideramos lo que implica establecer un tributo, porque el arancel es un tributo, establecer un tributo no significa otra cosa que prever en la norma o el instrumento legal correspondiente todos los aspectos del hecho imponible, ¿no? Y cuando me refiero a los aspectos del hecho imponible, me refiero al aspecto material, que dice que grava este tributo, al aspecto temporal, cuando nace la obligación tributaria, verificado el hecho imponible, o la hipótesis de incidencia, quién es el sujeto, el aspecto subjetivo, ¿no? El aspecto mensurable, cuál es la base imponible de ese tributo, ¿no? Cuál es la tasa de ese tributo, ¿no? El aspecto territorial, ¿no? Donde se aplica ese tributo, el aspecto legal, si se ha cumplido con el principio de legalidad. Eso significa establecer un tributo. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿es verdad que el arancel o el derecho aduanero ha sido establecido por el arancel de aduana? Falso, no, no es correcto. El derecho arancelario no está establecido en el arancel de aduanas. El derecho arancelario está establecido nada menos que en la Ley General de Aduanas, en el artículo 140 y siguientes del Decreto Legislativo 1053, que es una norma con rango de ley, ¿no es cierto? Y en su momento a través del Decreto Legislativo 809, ¿no? Entonces no es cierto ese fundamento que utiliza el Tribunal Constitucional para decir, sobre la base de la definición de los derechos aduaneros o derechos arancelarios, decir que el poder tributario le corresponde al tribunal, al poder ejecutivo, ¿no? Porque no es correcta el fundamento que utiliza. Esta definición es una definición equivocada. Los derechos arancelarios son impuestos establecidos en la Ley General de Aduanas, ¿correcto? Que grava no el ingreso de mercancías al territorio aduanero, porque no se grava cualquier ingreso. Lo que grava son las hipótesis de incidencia previstas en el artículo 140 de la Ley General de Aduanas. Esa es una definición correcta. Si acaso hubiera visto el TC esa definición, seguramente su conclusión no hubiese sido esa, porque habría verificado, ¿no es cierto?, que resulta que las hipótesis de incidencia de los derechos arancelarios no están en un decreto supremo como el arancel de aduanas, porque como ustedes saben, el arancel de aduanas es aprobado por un decreto supremo. Hubiera verificado que las hipótesis de incidencia están previstas en el artículo 140 del decreto legislativo 1053, que es un decreto que tiene rango de ley. Entonces, seguramente si eso hubiese sido así, alguna duda le hubiese generado, ¿no? Y quizás no hubiera concluido de que el Poder Ejecutivo tiene una facultad originaria, ¿no? ¿Cómo así tiene una facultad originaria? Y resulta que por decreto legislativo derivado de una delegación de facultades, el impuesto arancelario o el derecho arancelario está previsto en una norma con rango de ley, ¿no? Pero ¿qué más? Y seguramente ustedes también lo habrán podido deducir, ¿no? Nuestro derecho positivo, es decir, la forma en cómo hemos desarrollado legislativamente el artículo 74 de la Constitución, confirma la tesis de que el Poder Ejecutivo no tiene una facultad originaria respecto de los derechos arancelarios, ¿no? Lo que acabamos de ver, ¿no? No es un decreto supremo el que establece los derechos arancelarios, es la Ley General de Aduanas. Y si vamos a la norma 4 del título preliminar del Código Tributario, ¿no? Dice expresamente que por decreto supremo se fija la tarifa arancelaria y por decreto supremo se establece la cuantía de las tasas. Recuerden ustedes que el salvo de la Constitución no solamente se aplica respecto del derecho arancelario, ¿no? Sino que el salvo también se aplica respecto de la tasa. Y fíjense cómo el legislador, a través de esta norma 4 del Código Tributario, que ciertamente es una norma de desarrollo constitucional, dice que lo que hace el decreto supremo es fijar la tarifa de la tasa, perdón, del arancel. Y lo que hace el decreto supremo es fijar la cuantía de la tasa, ¿no? También pudo haber dicho
¿no es cierto? Porque como el basamento es el mismo, el salvo, los aranceles y las tasas que se regulan por decreto supremo, esta norma 4, ¿no? Cuando dice se fija la tarifa arancelaria, para el caso de los aranceles, y se fija la cuantía de las tasas, en realidad se está refiriendo a la cuantía de la tarifa arancelaria. Y bueno, y también está las normas que hace un momento les comenté, ¿no? Las normas, por ejemplo, que establecen los beneficios arancelarios en materia de zonas económicas especiales o de zonas francas. La norma que les comenté sobre la definición de la base imponible de los derechos arancelarios son leyes. Así que nuestro derecho positivo también nos dice que esa tesis, según la cual el Poder Ejecutivo tiene un poder originario, es una tesis ciertamente cuestionable, ¿no? Pero también la interpretación literal del artículo 74, ¿no? Si ustedes hacen una interpretación, fíjense que el artículo 74 habla de crear, modificar o establecer exoneraciones. Y luego cuando establece el salvo, ¿no? Cuando establece el salvo, no dice lo mismo, ¿no? Dice regular. Y regular no es normar, regular no es crear. Si ustedes van al diccionario de la Real Academia de la Lengua, regular es reajustar. Regular es aumentar algo, disminuir, ¿no? No sé, ustedes regulan, por ejemplo, el nivel de aceite del carro, ¿no? Aumentan o disminuyen el nivel de aceite del carro. Regulan el nivel de aceite. Y eso dice la Real Academia de la Lengua, que regular, ¿no? Es aumentar o disminuir. Y fíjense en qué interesante que uno de los ejemplos que pone la Real Academia de la Lengua es que regular, por ejemplo, es regular las tarifas o cuota tributaria. Tarifas o cuota tributaria. O la parte, y cuota tributaria no es otra cosa que parte proporcional. Tarifa no es otra cosa que parte proporcional. Es decir, tarifa es porcentaje. Entonces, este, lo que puede hacer, incluso sobre la base de una interpretación literal, ¿no? Regular no significa crear, regular no significa modificar. Regular solamente significa ajustar la tarifa arancelaria. Y eso es lo que también ocurre en el derecho positivo, ¿no? Porque por decreto supremo se ha fijado y por decreto supremo se modifica el arancel de aduanas y se cambia ese numerito que prevé el arancel de aduanas para cada una de las mercancías. Pero hay otra razón más importante, ¿no? Que tiene que ver con la racionalidad, ¿no? Una interpretación racional, con una interpretación finalista, ¿no? Yo les decía hace un momento que muchísimo le ha costado a los ciudadanos la, que se recoge el principio de ley en las constituciones en materia tributaria, ¿no? La regla es el principio de reserva de ley. El principio de reserva de ley es consustancial al derecho tributario, ¿no? Por lo tanto, el salvo termina siendo una excepción a esa regla. Y siendo una excepción, las excepciones, ¿no es cierto?, como principio de derecho, se aplican de manera restrictiva, ¿no? Entonces no podemos decir que regular significa todo, porque estamos haciendo una interpretación amplia, ¿no es cierto? Entonces, sobre la base también de una interpretación finalista y una interpretación racional, ¿no? También podemos concluir que el poder tributario en materia arancelaria en rigor le corresponde al poder legislativo. Y lo único que se puede hacer por decreto supremo es, en todo caso, modificar la cuota del arancel. Bueno, eh, de esta manera, digamos, concluimos que hay una incertidumbre jurídica, ¿no? Y lo que siempre he venido diciendo es que corresponde al Congreso de la República, ¿no? Mientras no aclaremos la Constitución a través de un texto constitucional, ¿no? Corresponde al Congreso de la República dictar una ley interpretativa en tal sentido que aclare, ¿no es cierto?, que el poder tributario en materia arancelaria, como en cualquier otro tributo, le corresponde al Congreso, ¿no? Y que el Poder Ejecutivo solamente puede definir la cuantía o aumentar o disminuir, regular la tasa del derecho arancelario. Y creo que con esto sí termino la presentación. Y si tienen alguna duda o consulta, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bien, estimado doctor, creo que no hay preguntas.
en el chat. Pero ahí veo una manito levantada, A ver. ¿o no? Mm, no, creo que no. Ah, el señor Albert Castillo. A ver, tiene sí, tiene el acceso para poder reactivar su micrófono. Bueno, Creo que no. creo que no. Bueno, doctor. Igual, estimado doctor, de verdad le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado. Su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedor para todos. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos y muchísimas gracias, doctor. No, no, encantado. Muchísimas gracias más bien a ustedes por la oportunidad. Listo, Que doctor, estén muy bien. muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Estimados participantes, con ello hemos finalizado la primera sesión que se tenía programada para el día de hoy. Les pedimos que esperen un poquito más de tiempo y comenzamos con la segunda sesión. Muchas gracias.